Esto es Talent Talks de Busap, el podcast en el que hablaremos sobre liderazgo, gestión del talento y dirección de personas con expertos y directivos en recursos humanos para hacer crecer tu empresa con el elemento más importante, las personas, con la colaboración de Factor Humano. Hola a todos, un placer teneros aquí otra vez para una nueva sesión de los Talent Talks de Busap. Hoy tenemos el gran placer de tener aquí con nosotros a Cristina Martínez, que actualmente es Head of HR para las áreas de negocios y líder de Employer Branding, Diversidad y Recruitment para España en Vodafone. Es también miembro del Comité Directivo de la Organización Internacional de Directivos del Capital Humano y anteriormente ha sido directivo en Elan IT, actual Experit. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Pues buenos días y estoy muy contenta, Marco, de tener la oportunidad de estar un ratito charlando contigo de, bueno, pues de las tendencias y de las cosas que nos preocupan a los profesionales de las personas. Claro que sí, lo mismo digo, un gran placer. Para romper un poco el hielo, ¿no? ¿Nos podrías contar algo más sobre ti, sobre tu carrera profesional hasta la fecha, por favor? Pues a ver, como has resumido, ¿no? Hasta la fecha he tenido la suerte de estar siempre en roles y en compañías de entornos internacionales, roles que lo que me han permitido es estar en lo que estaba en ese momento como en la punta de lanza, ¿no? Empecé a trabajar en todo lo que tenía que ver con atracción y desarrollo de talento cuando había tanto auge de todos los programas de High Potential, los programas de relocation internacionales y cómo desarrollar el talento siempre en el ámbito tecnológico y del sector de las telecomunicaciones. Pasé a liderar la transformación digital de la experiencia de empleado en el 2015, cuando estaba muy incipiente, ¿no? Y todavía, puesto que no había habido pandemia, lo que es el puesto de trabajo digital se veía como algo que iba a llegar en el futuro, pero tuve la suerte de empezar a trabajar en ese momento en experiencia de empleado y en activos digitales al servicio de la empresa y de sus trabajadores. Pasé al mundo del HR Business Partner cuando se ha ido viendo que es un rol fundamental para asegurar, ¿no?, que las personas estamos dentro de la estrategia como un facilitador, ¿no?, y como de alguna manera un elemento fundamental de lo que es la dinámica dentro de las organizaciones. Y bueno, pues ahora llevando todo lo que tiene que ver con diversity, resourcing y demás, o además de ese liderazgo, ¿no?, de HR en la unidad de negocio. Bueno, pues como cuando esto se ha visto que todo lo que tiene que ver con la marca de empleador, el propósito y los valores de las compañías es algo fundamental, ¿no? Claro que sí. Entrando ahora más en, digamos, en el argumento central de la entrevista, ¿cómo definirías la diversidad en una compañía? A ver, yo primero definiría la diversidad, ¿vale? La diversidad para mí son las diferencias de los individuos en cuanto a su físico, en cuanto a su forma de pensar, su forma de amar, su forma de relacionarse, esas diferencias que vienen por la educación que hemos tenido, por la cultura, ¿no?, en la que nos hemos visto envueltos. Y cuando hablamos de la diversidad dentro de las corporaciones, a mí me gusta hablar de la gestión de esa diversidad, ¿no?, de la oportunidad y la responsabilidad que tenemos las organizaciones de asegurar que tenemos entornos que son inclusivos y donde las personas sienten que, asumiendo esas diferencias individuales, pues es un entorno respetuoso, es un entorno donde pueden dar el máximo y donde pueden mostrarse tal y como son desde todo ese ámbito, desde el cómo son físicamente al cómo piensan, cómo actúan, cómo aman, cómo es su día a día y bueno, pues que nos da la oportunidad, y digo que es la oportunidad porque al final la diversidad y la gestión de esa diversidad es lo que nos hace más ricas a las compañías, ¿no? Y lo que hace que también seamos un reflejo de cómo es nuestra sociedad, y las compañías al final estamos al servicio de esa sociedad, ¿no? Y para ser ese reflejo también nuestros empleados tienen que ser diversos. Mientras nos contabas antes sobre tu experiencia profesional, comentaste el tema, ¿no?, de la transformación digital y que estuviste, digamos, trabajando en este ámbito antes de la pandemia. Haber preparado, digo preparado, pero igual no es la palabra adecuada, pero quiero decir, estando en un focus tan central hoy en día de algo que a raíz de la pandemia nos ha obligado, entre comillas, a acelerar, ¿crees que te ha ayudado a gestionar temas de diversidad
en tu actual compañía, gracias también a esta evolución digital en la que estuviste involucrada? A ver, yo creo que a Vodafone le pilló con los deberes hechos, ¿vale? O sea, creo que en ese sentido, y aún así, también sufrimos o vivimos esa transformación, ¿no? Esa aceleración de determinadas cosas que creíamos que iban a venir con más tiempo, pues que de alguna forma, bueno, pues vinieron de un día para otro. Pero digo que nos pilló con los deberes hechos porque ya lo que tenía que ver con la parte de los hábitos, de la cultura, de las herramientas de trabajo en entorno digital estaban ahí. ¿Cómo lo vinculo esto a la parte de la diversidad? Bueno, pues para nosotros no, la agenda de diversidad, por decirlo de alguna forma, no ha parado por la pandemia, ¿no? La hemos ido adaptando, hay determinadas cosas que ha ido adaptando y sí que tenemos la alerta de determinados puntos que este nuevo entorno de trabajo pues tiene que tener en cuenta. Y me voy, por ejemplo, al mundo de la discapacidad, ¿vale? Nosotros tenemos un colectivo dentro de la compañía que es un colectivo que viene de la asociación Prodis, con el que llevamos trabajando una serie de años y que están acostumbrados, son personas con una discapacidad intelectual que están acostumbrados a trabajar en un entorno físico con mucha supervisión, ¿no? Y que además toda esta parte más social de ir a trabajar era parte de su día a día y de repente se ven que tienen que estar a través de una pantalla donde el soporte también se tienen que acostumbrar a él, ¿no? Afortunadamente hemos vuelto a la oficina por lo menos un par de días a la semana y esto lo estamos retomando, ¿no? Pero es algo que, por ejemplo, estuvimos, lo teníamos un poco en alerta e intentamos poner las medidas que asegurasen que no dejábamos de ser inclusivos por ser digitales, ¿no? En cuanto a todo lo que tiene que ver con la diversidad en la parte de género, en la parte de orientación sexual y demás, hemos mantenido toda nuestra agenda para que eso no sea un problema. En la parte de edad, ¿vale? Que siempre hablamos transformación digital y el tema de las generaciones, Claro. ¿no? Cuando lanzamos nuestro programa de transformación digital de experiencia de empleado en el 2015, lo primero que hicimos fue un mapa generacional para intentar ver si a nivel generacional había algo que teníamos que tener en cuenta. Pero en paralelo montamos una comunidad, que era la comunidad de los Digital Ninjas, donde dijimos, queremos crear una comunidad de gente que ayude al resto en este viaje, en esta transformación. Y queremos gente que tenga actitud millennial, no edad millennial, ¿vale? Porque nos dimos cuenta que tú podías no tener una edad de millennial, pero tener unos hábitos digitales en tu día a día que podías compartir con el resto y ser muy millennial, pero que de repente te decían esto de trabajar y colaborar en la nube y tú decías, pero a mí esto no va conmigo, ¿no? Entonces, con esa actitud millennial, esa comunidad, ayudamos mucho a todo ese mapa generacional de la organización a meterse, ¿no? en el viaje y que usar una red social corporativa, si no habías usado nunca un Facebook o un LinkedIn o tal en tu día a día, pues que no fuese un problema, ¿no? Sino que te fueses metiendo poco a poco. Pues ese tipo de cosas que ayudan a que nadie se sienta fuera y sobre todo el punto de que nadie sienta que el entorno que estás creando, que es un entorno de avance, pues da pasos hacia atrás en la inclusión de todos. ¿Y qué diferencias encuentras entre aquellas empresas que cuidan de verdad estos aspectos y las que lo utilizan más como un método de lavado de cara, ¿no? Pues a ver, yo creo y soy una fiel creyente en que la diversidad es algo que tiene que ser parte de los valores de compañía, ¿vale? Y sí que es cierto que a veces pecamos en empezar a lanzar muchas cosas hacia afuera sin trabajar desde dentro. Y la diversidad se tiene que trabajar primero dentro y después salir afuera, ¿vale? ¿Por qué digo que hay que trabajarla de forma desde dentro? Pues porque primero tienes que trabajar en concienciar, en formar, ¿no? en asegurar que todo el mundo está entendiendo de qué estamos hablando cuando estamos hablando de una determinada diversidad, en formar también en determinados comportamientos que pueden hacer que el entorno no sea inclusivo en ese aspecto de la diversidad. Y una vez que has trabajado en esa parte, trabajar también en tus políticas y en tus programas para que asegures que son inclusivos, ¿no? Y que puedas lanzar. Y cuando tienes eso trabajado, entonces sal fuera a contarlo con una orientación muy clara y es sal fuera para ser atractivo para el talento y para que la gente sienta que puede estar en tu compañía con toda esa diversidad, pero también para que te copien. Para mí, la mayoría de los programas que lanzamos en la parte de diversidad, digo, lo mejor que nos puede pasar es que nos copien otras empresas. ¿Por qué? Porque solo nosotros haciendo determinadas cosas no cambiamos a la sociedad. Muchas grandes compañías haciendo ese tipo de programas cambian a la sociedad. Te pongo el ejemplo de Reconnect, un programa que lo que busca es que las personas que por motivo de la maternidad o paternidad
hayan estado desvinculados del mundo profesional entre 1 y 2 años, ¿no? Porque han tenido que hacer un freno de carrera y que eso en el mundo laboral se pueda penalizar, nosotros lanzamos un programa al mercado para decir, no, no, es que queremos a estas personas reconectarlas con el mundo profesional. Y queremos que además, cuando se reconectan, como somos conscientes que llevan unos años fuera del mundo profesional, tengan un mentor, se incorporen con full paid, pero el 30 horas en vez de 40. Y que de alguna forma se recupere todo ese conocimiento y toda esa expertise que si seguimos dejándoles fuera del entorno laboral, se termina perdiendo. Cantidad de compañías han copiado esto, ¿vale? Nosotros al principio lo lanzamos, y esto son cosas que vas aprendiendo, como orientado 100% a mujeres, y luego dijimos, estamos equivocados, es que hay hombres también, o sea, la maternidad es maternidad y paternidad, ¿no? Y que se ven también en esta situación y afortunadamente que son ellos los que han renunciado a lo mejor a su carrera durante unos años, ¿no? Lo mejor, pues que te copien, porque solo Vodafone, reconectando a estas personas, no cambia a la sociedad y no cambia ese paradigma. Y ha habido casos en digamos, en estos steps que me comentas de departamentos poco inclusivos. O sea, y en estos casos, ¿cómo habéis podido corregir el tiro? O sea, cuando igual queríais trabajar internamente en la compañía, es una cultura, ¿no? Concienciar a las personas y había unos departamentos que más complejos hacia este cambio, ¿no? Mira, yo no creo que haya, afortunadamente estamos en un entorno que es altamente inclusivo y donde yo creo que por haber ido siguiendo esos pasos de primero te conciencio, ¿no? Y te hago ver la importancia y que esto de la diversidad va con todos y que no es algo que no vaya contigo, ¿no? Sino que realmente como sociedad y como persona es algo que te toca directamente y luego te formo para enseñarte determinadas cosas que a lo mejor no eres consciente, ¿no? Esos sesgos inconscientes, y eso minimiza mucho que se puedan dar ese tipo de comportamientos. Lo que sí que ocurre es que hay veces que empiezas a trabajar determinados temas de diversidad. Me voy al tema de la orientación sexual, ¿no? Nosotros empezamos hace muchos años a trabajar el tema de la orientación sexual, cuando éramos muy pocas compañías, casi en entorno clandestino, quienes trabajábamos este tema. Claro. Claro, cuando empiezas a trabajar un tema que a lo mejor socialmente vas un poco avanzado, ¿no? O a nivel corporativo vas un poco avanzado, no es lo mismo que si lo lanzásemos ahora, que es que está totalmente embebido a nivel corporativo y a nivel social, ¿no? Entonces tienes que ir trabajando mucho de ir quitando miedos, porque la diversidad, la diferencia nos asusta. Esto es algo que es un comportamiento totalmente humano y cuando te asusta algo, pues el tipo de comportamiento que tienes como respuesta, pues no siempre es el adecuado, ¿no? Entonces yo creo que el ir trabajando, si trabajas desde el pilar de te voy a concienciar y te voy a formar, todo eso lo mitigas y que tienes que ser consciente de que tienes que tener eso antes de meterte en otros tipo de, como te decía, ¿no? Lanzar afuera a bombo y platillo que eres un abanderado de una de las palancas de diversidad cuando quizás tu casa no la tienes ordenada, ¿no? Que es lo fundamental. Claro. Estaba pensando ahora, mientras hablabas, al tema también de la contratación, ¿no? Porque al fin y al cabo entiendo que pues temas como la diversidad, que van de la mano del tema de la cultura de empresa, ¿no? Se tienen que trabajar a raíz de la atracción de talento. Y en BusUp estamos en una fase de hypergrowth, pues hemos abierto oficinas en Madrid hace poco, para ser un ejemplo, estamos ampliando el equipo. Entonces me interesa como manager o sea, escuchar tu opinión sobre cómo haces seguimiento. O sea, contratas a una persona y temas de diversidad, ¿cómo puedes estar segura también de cara a los nuevos recursos se estén trabajando de la mejor manera, permitiéndole de entender todo lo que se trabajó anteriormente? Porque si alguien llega, tampoco puede llegar conociéndolo todo. Marco, nosotros en los programas de onboarding hablamos de diversidad. O sea, aparte de hablar de todas las compañías y tal, hay un capítulo específico en nuestro programa de onboarding de diversidad. Luego, la agenda de diversidad es anual. O sea, es que todas las semanas, la semana pasada, por ejemplo, que tuvimos el AIDA Hobbit Day, que es el día contra la transfobia, homofobia y demás, había webinars, había sesiones un poco de concienciación, ¿no? Y tenemos durante todo el año momentums, ¿no? Donde entonces el empleado lo vive, o sea, en su ciclo de vida va viviendo todo eso. ¿Cómo medimos? Nosotros en nuestra encuesta de clima, que la tenemos además a nivel semestral, se pregunta por la diversidad.
estamos en puntuaciones altísimas, por encima de los 90, ¿vale? Pero de alguna forma tenemos eso, ¿no? Como un termómetro a nivel genérico. Luego hacemos benchmark externos, ¿no? Y nos medimos también para ver si externamente estamos proyectando esa imagen, ¿no? Y a nivel interno tenemos canales específicos, ¿no? Para que si alguien en algún momento se sintiese que no tal, para poder levantar la mano y de una forma totalmente higiénica, ¿no? Pues expresar que puede no estar siendo o sintiendo que es tratado como le gustaría. Afortunadamente, ese tipo de, aunque existe esa vía, no nos llega porque, como te decía, si es algo de lo que estoy orgullosa es del entorno tan inclusivo que teníamos en Vodafone, que tenemos, y te pongo un ejemplo que hace poco se incorporó una persona y me reenviaban un correo electrónico diciendo: qué orgullo es ser parte de esta compañía, porque esa persona que se acaba de incorporar decía, ya seguía Vodafone por sus prácticas de diversidad y por eso decidí trabajar con vosotros, y una vez que me he incorporado estoy gratamente impresionado de que todo lo que de lo que veía externamente es todavía más intenso internamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que ese es el mejor termómetro y la forma en la que tenemos de medir o corregir si en algún momento determinamos que, bueno, que hay algún punto que tenemos trabajo por delante, ¿no? Ahí también tenemos una red social corporativa donde hay conversaciones continuas, ¿no? Y tú puedes monitorizamos las conversaciones, tú sabes un poco qué tipo de temas o preocupaciones tiene la gente. Y luego tenemos un comité de diversidad con gente de toda la compañía. Y esto es algo muy relevante porque la diversidad no es un tema de recursos humanos, Marco. O sea, aquí estamos y bueno, entiendo que esta entrevista va dirigida sobre todo a profesionales de la función, pero la diversidad es algo que si lo dejamos encorsetado en recursos humanos, no permea a la organización. Claro. Y se queda, y además no consigues entonces tener un comité con gente de marca, con gente de ventas, con gente de finanzas, con gente o sea, de todo de todos los niveles organizativos, es lo que hace que tengas también ese feedback recurrente de en qué cosas te tienes que centrar, qué tienes que trabajar, qué está funcionando, qué no, qué tienes que explorar, ¿no? Y a partir de ahí que hagas de la diversidad algo que es responsabilidad de todos los miembros de la organización. Ahora, y bien lo has dicho, para enfocar también unas preguntas más de cara al mundo de los recursos humanos, me gustaría entender qué tipo de iniciativas estáis últimamente internamente promoviendo en Vodafone en el ámbito de los recursos humanos. Si tenéis alguna iniciativa que estáis gestionando o algo que pueda llamar la atención de cara a todos Pues los mira, oyentes. nosotros recientemente hemos lanzado Grow with Vodafone, que es un ejemplo muy práctico de cómo poner la tecnología al servicio de las personas, al servicio de su desarrollo, ¿no? Hay un estudio muy reciente que habla de más de un 70% de las personas, un estudio que ha hecho Oracle, se fía de la inteligencia artificial para que se les asesore sobre su carrera profesional. Eso quiere decir bueno, pues que por qué no aprovecharlo, ¿no? Para llegar a todos los individuos de una organización. Muchas veces los planes de desarrollo tan individualizados, tan personalizados, han estado acotados a determinados segmentos dentro de las organizaciones, ¿no? A las personas con alto potencial, a las personas que pertenecían a un programa o a un nivel organizativo determinado, ¿no? Y esta es una solución que busca a través de, bueno, de lo que son tus inquietudes, de tu perfil, de hacia dónde quieres llegar, de la experiencia profesional que tienes, te va asesorando qué formaciones tienes que hacer, te va sugiriendo oportunidades profesionales dentro de la empresa y se va retroalimentando y va aprendiendo de las cosas que van pasando realmente en la empresa, ¿no? De quién va creciendo, qué formaciones ha hecho, qué movimientos ha hecho. Entonces, es una herramienta súper rica que busca dar ese salto bueno, pues a todo lo que tiene que ver con la personalización y cómo la tecnología te puede ayudar a personalizarlo. Otro de los retos que yo creo que es fundamental es ahora sí estamos viendo el entorno híbrido, ¿no? Yo creo que hasta ahora, hasta que la pandemia ha entrado en un momento de normalidad, hemos estado pasitos para adelante, pasitos para atrás, pasitos para adelante, Correcto. pero mucho en donde lo remoto, bueno, pues seguía siendo el principal, bueno, pues lo que predominaba, ¿no? Entonces nosotros ya hace tiempo que determinamos que el modelo es 60-40, pero ya empezamos a darle forma desde el punto de vista de cultura a que ese 40 que se pasa en la oficina
la gente lo empieza a aprovechar para cosas distintas, ¿no? Para esa socialización, vuelve un poco y en cambio no se pierde la eficiencia que te da el entorno digital, ¿no? Y el determinadas cosas que, oye, determinadas Claro. reuniones que hemos visto que no tenía sentido hacerlas en un entorno presencial, las mantenemos en entorno digital, ¿no? Entonces estamos dándole mucha forma y aprendiendo mucho de ese entorno híbrido de trabajo y yo creo que es uno de los retos que tenemos las organizaciones bueno, pues en el corto plazo, porque hablar ya de medios y largos plazos no tiene, no tiene ningún sentido y eso serían un poco los pilares. Y por supuesto, en todo lo que tiene que ver con employer branding, seguir poniendo foco en el propósito. O sea, las personas eligen trabajar donde trabajan y eligen trabajar en nuevas organizaciones por el propósito de esas organizaciones. Y eso tiene que ser algo tangible, ¿no? No puede ser simplemente un mensaje grandilocuente que ponemos en nuestras webs, sino que se tiene que palpar en el día a día, en lo que hace tu organización para con la sociedad y en lo que tú vas a poder contribuir trabajando en esa organización. Y eso lo hilo con que yo creo que la fuga mundial que hay de talento, ¿no? Es algo que ya ninguna organización es ajena a ello, ¿eh? Y yo creo que nos movíamos en un entorno pues empresas como Vodafone con una rotación de un 2%, vamos, que muy bajita, y siempre te habían dicho que hasta el 10% era una rotación muy sana, pero en España las organizaciones, las grandes organizaciones no estábamos acostumbradas a esos 10%, ¿no? De repente empezamos a rozar el 5 o el 6 y nos empieza a entrar vértigo, ¿no? Entonces también saber desenvolvernos en ese nuevo entorno en el que el talento es más móvil, en el que a lo mejor, bueno, pues la fidelización del talento la tienes que trabajar desde ángulos que quizás hasta ahora no habías trabajado y que tienes que tener de alguna forma tus procesos montados para reemplazar rápidamente bueno, pues las personas que deciden dejar la organización, son algunos de los retos que tenemos las organizaciones. Gracias, Cristina. Ahora pasaría a la fase final de la entrevista con dos preguntas un poco más impersonales. La primera, ¿con qué personaje de la historia te irías a tomar una cerveza si podrías? ¿Y por qué? A ver, ¿con qué personaje de la historia? Pues fíjate, a lo mejor me iría con un Napoleón, ¿vale? Para preguntarle a nivel estratégico, bueno, pues el cómo pensó todo lo que hizo, ¿no? Intentar también, yo creo que siempre hay determinados personajes que han marcado bueno, pues por el estilo que han tenido o por la parte más estratégica, y a mí el pensamiento estratégico es algo que me llama la atención, ¿no? Claro. Quizás sería esa persona. Y luego, bueno, pues sí, yo creo que sí, porque te diría con Marilyn Monroe para preguntar qué pasó realmente, ¿no? Pero sí, me quedaría con Napoleón. Muy bien, muy bien. Sí que al final se tuvo que enfrentar a una época de cambios como la Correcto. nuestra ahora y sí que buena elección. Mm. Y por último, si me puedes pues aconsejar, ¿no? 3 personas o 2 personas, unos contactos que crees que podríamos entrevistar en el futuro y que encajarían con ese tipo de formato de nuestras entrevistas. Pues mira, yo te recomendaría, hay una persona que es Luis García, es también Vodafone, ¿vale? Lo que pasa es que pertenece al equipo global y tiene un reto por delante, que es que está montando un hub, ¿no? Un hub de esto de las nuevas skills que se demandan a nivel mundial y que, bueno, pues se decidió hace aproximadamente un año que España era el lugar adecuado para montarlo a nivel internacional, y él ha tenido y tiene el reto por delante de montar desde cero, aunque sea con el paraguas de una organización, pero desde cero, porque es un talento diferente, con unas políticas distintas y demás, y creo que puede dar una perspectiva Muy con interesante. todo el auge interesante. Te podría recomendar también Laura Esteban, que está en Amazon, y creo que también, bueno, pues Amazon es una corporación, ¿no? que también desde el punto de vista de recursos humanos, pues tiene pues una forma de funcionar como con un gran paraguas hacia arriba, ¿no? Pero con mucho ancho de banda a nivel local, y está en un entorno muy de crecimiento, ¿no? Entonces creo que los retos que pueden tener también son interesantes. Y David Jiménez, ex colega, bueno, él estaba en Telefónica, es miembro de la junta directiva de DCH como yo y colaborador conmigo, y ¿no? Colideramos, ¿no? Lo que tiene que ver con transformación digital, y en Learning yo creo que tiene una visión de toda la evolución de todo lo que tiene que ver con los entornos de aprendizaje
pues muy innovadora y que da siempre una perspectiva de tecnología y formación que es enriquecedora. Muchísimas gracias, Cristina. Ha sido muy interesante pues, explorar temas tan, digamos, nuevos como el tema de aplicar la diversidad como debe ser en una gran compañía y sobre todo luego cruzar esto con temas más enfocados al mundo de los recursos humanos y que pues desde BusUp seguro que sí, pero también muchos oyentes se estarán enfrentando, ¿no? O sea, cómo traer talento en esta época pues post-pandemia, de trabajo híbrido y donde el talento también busca cosas diferentes. Así que muchísimas gracias por compartir tus ideas. Ha sido de verdad un placer y espero que te lo puedas haber pasado bien tú como yo. El placer ha sido mío, Marco. Mil gracias por invitarme de nuevo. Un saludo. Muchas gracias. Y esto ha sido todo por hoy. Te animo a seguir Talent Talks de BusUp en tu plataforma de podcast favorita para no perderte los próximos capítulos. Te recuerdo que puedes ver este mismo capítulo en vídeo en el canal de YouTube de BusUp. Muchas gracias por estar ahí. Hasta dentro de 2 semanas.